Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios. Este es el episodio número 204 de esta aventura, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos de Puerto Rico, o, como en el caso de hoy, una biografía de unos luchadores de la era de los territorios. Esta semana estaremos mirando la biografía de uno de los mejores luchadores de todos los tiempos que quizás usted no conozca, pero que debería, porque era increíble en el ring, y estamos hablando acerca del Hall of Famer Nick Bockwinkel, ex campeón mundial de la AWA. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share al podcast, entre ellas Pride of Wrestling y también el nuevo podcast del brother Robbie Medina, Simplemente Robbie, historias del puro de Jesús Salas, Guerrilla Wrestling del amigo José Flores, forjado en el deporte de Juanqui González. Saludos Juanqui, te extraño un montón. Fiebre Wrestling, la página fanáticos de la lucha libre Oscur, La Vuelta, Trifulca Media, Legacy Wrestling, 100% Wrestling Podcast y por supuesto Pro Wrestling Hiding Gems. Vamos a hablar ahora de una persona que cuando yo tenía 10 a 15 años, pues le voy a ser sincero, no era muy fan de él. Decía, pero ¿quién diablos es ese luchador que ni el nombre puedo decir? Se ve viejo, pero es como me dijo un amigo historiador americano: when you're little, you're a fan of Hogan and Flair. But when you're a man, you're a fan of Nick Bockwinkel. Y más cierto que eso no puede haber. Cuando chiquito eres fan de Hogan y Flair, pero de adulto comprendes la magia de lo que fue Nick Bockwinkel. Y la realidad es que el tipo es increíble. Él lo tenía todo como luchador, tenía el porte, el promo, parecía un verdadero complete wrestler. Y es una pena que mucha gente no sabe de él, porque, otra vez, para mí, yo lo pondría en mi top 10 o top 15 de luchadores que he visto en el ring de todos los tiempos. Y lo pondría, sinceramente, después de Flair, como campeón mundial. Así, el valor que yo le veo a este tipo como campeón. Pero vamos a hablar en detalle de quién era Nick Bockwinkel. Nicholas Warren Francis Bockwinkel, mejor conocido como Nick Bockwinkel, nació en la ciudad de San Luis en la fecha de diciembre 6 del año 1934. Hijo de un luchador llamado Warren Bockwinkel, quien era una estrella en el territorio de San Luis y en el área de los Central States, aunque vivió en diferentes estados, primero por el divorcio de sus papás a la edad de 2 años, y segundo, cuando a la edad de 6 años se fue a vivir con su papá, que era un luchador que brincaba de territorio en territorio como se hacía en aquel tiempo. Debido a sus proezas en el fútbol americano, recibe lo que es una oferta para, ¿cómo se dice?, ingresar a la Universidad de Oklahoma para ser un running back en la Universidad de Oklahoma jugando para los Sooners. Y aquellos que siguen el fútbol colegial saben cuán buena ha sido esta universidad en el fútbol americano. Hasta que, como dicen por ahí, sufre una lección que paró su carrera futbolística. Eso hace que se transfiera a la Universidad de Los Ángeles, donde mientras está en la universidad estudiando mercadeo, comienza a entrenar para ser luchador. Siendo entrenador, chequense esto, no solamente por su papá, quien era un luchador increíble y que también era un buen entrenador, sino también por el campeón mundial de la NWA, Lutez, y otros Hall of Famer, Wilbur Snyder, quien era considerado the world's most scientific wrestler, o el luchador más científico de todos los tiempos. Pocos, si algunos, pueden decir que tuvieron esa clase de entrenamiento. Su primera lucha ocurrió el 9 de marzo del año 1954 en el territorio de Los Ángeles, luchando en un empate contra un luchador llamado Jerry Christie. Durante esos 2 primeros años, ya que todavía estaba estudiando en la universidad, permanece en el territorio de Los Ángeles, trabajando como un babyface con un nene apuesto para las nenas. Incluso creo que existe un video de él participando en el programa The Dating Game y Hollywood Squares, ya que era un tipo apuesto. En este territorio de Los Ángeles hizo pareja con su papá, y sus feudos más importantes con un luchador llamado Sander Sabo, que por casualidad también fue entrenado, ¿verdad?, por su padre. Luego de terminar sus estudios, como era parte de la tradición en la era de los territorios, cuando se veía a alguien con talento, fue enviado al territorio de Chicago para la empresa Miracle, del cual hemos hablado anteriormente en un episodio del podcast, así que pueden chequear en Spotify para ver qué episodio fue, para que adquiriera más experiencia. Inclusive, durante esa estadía sirvió de chofer de un veterano luchador llamado Yukon Eric, y Nick
menciona en una entrevista que hizo con Slam Wrestling que esos meses que estuvo con Yukon Eric, de hecho, siendo su chofer, fueron de los meses que más aprendió de lucha, ya que le criticaba, le decía cómo hacer las cosas, qué no hacer, qué hacer, y básicamente, ¿verdad? Pues, él absorbía todo el conocimiento que le daba este luchador Yukon Eric. Debido a su calidad en el ring, a esa pronta edad fue invitado a luchar en el territorio más importante de la NWA, el territorio de San Luis, y también participó en otros territorios del Medio Oeste durante este tiempo, mientras hacía de Los Ángeles su territorio base. En el verano del 57, por decirlo así, recibe su primer push en el territorio de Houston y Southwest. Incluso, chequense en esto, haciendo pareja con las leyendas mexicanas El Santo y Gori Guerrero cuando estos visitaban el área. Así que este tipo, desde que empezó a luchar, estaba rodeado de leyendas que querían ayudarlo a ser el mejor luchador posible. Pero la vida le tiró una curva. Cuando estaba comenzando a escribir un nombre en el mundo de la lucha libre, fue drafteado al ejército, donde sirvió por 2 años en el Army, aunque pudo luchar para el territorio de San Francisco mientras estaba en la base militar y trabajó para el territorio de San Francisco de Warwickshire, donde luchó bajo el nombre de Dick Warren, ganando el título mundial de parejas del territorio junto a un luchador bastante conocido en los Estados Unidos llamado Ramón Torres en varias ocasiones. La primera vez que ellos ganaron el título mundial en parejas del territorio fue derrotando a la pareja de Hans Herman y Art Nielsen. Son 2 luchas más importantes en esta era. Estamos hablando de una persona que llevaba más que 3 años en el mundo de la lucha libre. Lo fueron frente a The Nature Boy, Buddy Rogers, y contra su maestro, Lutez. Una vez termina su estadía en el ejército, pues se dirige al territorio de Detroit, donde hace otra exitosa pareja, en esta ocasión con Joe Blanchard, sí, el papá de Tully Blanchard y el dueño de la empresa Southwest Wrestling, retando y ganando el título en pareja del territorio en varias ocasiones. Se establece durante este tiempo, a principios de los 60, en el estado de Texas, especialmente en el territorio de Houston y Dallas, convirtiéndose en uno de los técnicos más populares del área. Y se puede ver por qué fue tan exitoso más tarde en su carrera como campeón mundial de la EWA en esta área del país, en el área de Texas, ya que por este año y medio estuvo allí y se estableció increíblemente a los ojos de los fans. Y esto, pues, cabe deducir que cuando fue campeón mundial de la IWA era fácil traerlo porque ya tenía un nombre conocido en el área. Luego de Texas, va a pagar sus dues trabajando en el territorio de Stu Hart en Calgary, Alberta, Canadá, donde se envuelve en un feudo contra Killer Kowalski por el título máximo del territorio, el título de Norteamérica del territorio de Stampede Wrestling. Pero aunque no lo gana, ahí es donde se establece finalmente como un luchador estelarista. Y como dicen por ahí, nunca miró para atrás. En 1962 recibe su primera oportunidad por un título mundial al enfrentarse al campeón mundial de la World Wrestling Alliance, Fred Blassie, que después vimos, ¿verdad?, en la WWF como un buen manager, y un evento estelar ante casa llena en el Auditorio Olímpico de Los Ángeles. En ese sentido, sucede algo bien interesante. Ya llevaba 8 años de luchador, invitado al territorio de Hawái, donde se convierte en la estrella principal del territorio, ganando el campeonato de los Estados Unidos, que era el título máximo del territorio, y que más tarde ostentó inclusive el boricua Pedro Morales. Fue su primer título importante que tuvo, ¿verdad? Y también participa en San Francisco. Durante ese tiempo, de 62 al 64, pues está brincando de Hawái a San Francisco y allí gana el campeonato mundial en parejas del territorio, ganando el título con uno de sus maestros, Wilbur Snyder. Entre medio de sus tours a Hawái, San Francisco, hace varios shows en el territorio de Portland, donde allí tiene un feudo, por el campeonato del territorio, frente a nada más y nada menos que Mad Dog Vachon. Luego de casi 10 años, algo, ¿verdad?, que es difícil de comprender hoy en día, finalmente recibe o es visto como preparado para recibir su primera oportunidad por el título mundial de la NWA y reta a su maestro Lutez en la ciudad de Portland, luchando a un empate de 1 hora, lo cual demuestra 2 cosas, ¿verdad? Que Lutez realmente, ¿verdad?, pues le caía bien Nick, y segundo, ¿verdad?, pues que veía potencial, porque Lutez en ese tiempo, si no te veía a su nivel o no te respetaba, básicamente te comía vivo en ese ring.
Permanece en el oeste de los Estados Unidos, con base en el territorio de Hawái. Inclusive creo que hasta los últimos días de su vida tuvo una casa allí en Hawái y accede a irse, ¿verdad?, mientras está allí, a la World Championship Wrestling o la WCW original en Australia por un tour donde se convierte en una de las figuras principales del lado técnico de la empresa de Barnett. Así que vemos que por los primeros 13, 14 años el tipo viajó básicamente a todos los territorios y poco a poco fue adquiriendo un nombre y estableciéndose a los ojos de cada uno de los promotores, algo que le iba a ayudar mucho cuando llegara a ser campeón mundial de la AWA. Deme un segundito mientras tomo un poquito de agua aquí. Sigue de esta por los próximos años, lo vemos en Hawái, Los Ángeles y Texas, hasta que a finales del 69 llega el momento que cambiará la historia de Nick por el resto de su vida. Y esto es cuando llega al territorio de Georgia, que era uno de los territorios más famosos que existían en los Estados Unidos en ese tiempo. Y se envuelve en un feudo contra Dory Funk Jr., que hace que este luchador, que había sido un luchador técnico por los pasados 15 años, se vira al bando rudo y se convierta en una máquina de generar hit. Cuando frustrado que no había podido ganar la Funk, finalmente en una promo televisada aparece con una nueva imagen, vestido en un suit, con gafas, estilo así Ric Flair en los 80, así bien vestido, bien educado, bien peinado, con su Rolex, con todo, y abre un diccionario en la página 1300 y dice en la página 1348 del diccionario Webster, la palabra número 36 del lado derecho, ahí encontrarás la palabra funk, F-U-N-K. Y la definición que encontrarás ahí es que funk significa ser cobarde, ser un hombre de poco valor, un hombre que retrocede, un hombre que no es confidente. Cierra el diccionario, lo tira al piso marchándose, y debido a esta promo que era diferente a los demás rudos, y otra vez quizás hoy en 2025 no suene wow como una promo, bueno, tan cambiante, pero en realidad es que en aquel tiempo, 69, estamos hablando. Aquí tiene un hombre con una imagen diferente a todos los demás rudos que llegaban en t-shirt o eran monstruos o eran animales. Aquí tenías un hombre educado, inteligente, hablando, ¿verdad?, usando diccionario y palabras de domingo. Se establece como un rudo diferente y domina el territorio de Georgia, ganando en varias ocasiones el título principal del territorio y dominando, teniendo feudos con Dory, teniendo feudos con The Assassins, teniendo feudos con todas las estrellas, con los Armstrong y así por el estilo, estableciéndose como ese rudo, ¿verdad? Pues que era diferente. Era como decir Ric Flair antes de Ric Flair. Ric Flair tenía como era más flamboyant, ¿no? Sabía de cortar mejor promo y qué sé yo qué, y estilo de vida y todo lo demás, pero era un rudo diferente, ¿verdad? Podemos compararlo, no sé si algunos de ustedes ven lucha libre moderna. En el 2008, el personaje de Chris Jericho, que él llegó, que vestía de suit y eso, pues básicamente Chris Jericho se copió al pie de la letra de lo que era el personaje de Nick Bockwinkel durante ese tiempo. Ben Gagne durante el año 70 estaba buscando un nuevo rudo principal para la compañía AWA, ya que se había limpiado básicamente a todo el mundo. La fanaticada no solamente podía ver a Vern contra Baron Von Raschke o The Crusher o Chica Tankasi y otros más antes de que se cansara. Y estaba también buscando a alguien que eventualmente pudiera tener el campeonato mundial o estar en lo que se llama el World Title Picture, que pudiera ganar y perder el título. Así que le indican que en Georgia había un luchador que llenaba los checkmarks que le andaba buscando, un luchador que podía defenderse fuera de ring, que podía cortar promos y que en el ring podía luchar tanto de rudo como de técnico. Así que Vern viaja a Georgia y ve a Nick e inmediatamente pues queda sorprendido con él y le ofrece la oportunidad de ir a la AWA. Hoy en día muchos recordamos a la AWA como los últimos años, ¿no? Que era una empresa que se estaba muriendo, que casi no tenía luchadores, que las asistencias eran de 500, 600 personas. Pero en los 70 la AWA estaba neck and neck con cualquier promoción del mundo. Tenían unas buenas asistencias, tenían un territorio más extenso que muchos de los otros territorios y realmente tú podías hacer buen dinero en la AWA durante los años 70. Debuta para la promoción en diciembre del año 70 y rápidamente
lo establecen como un rudo que no pierde, con una racha de invicto de casi 7 meses, derrotando a todo el mundo. Creo que en esos 7 meses solo perdió por DQ 2 luchas. Y fue 1 por 1, derrotando a todos los contendientes, incluso derrotando a Byrne, algo que era súper raro en ese tiempo, en una lucha no titular, para finalmente recibir su oportunidad titular frente a Byrne en la cartelera grande de julio 31, donde se fueron a un DQ y corren todo el territorio ante casa llena. Y aunque Byrne retiene el título, a diferencia de otros oponentes, no lo plancha limpiamente. O gana por DQ, o gana por conteo, o gana por tiempo límite, dejando el feudo entre ambos así, sin una conclusión lógica durante este tiempo. Así que lo deja ese feudo entre ellos en el tintero para una futura ocasión. Y rápidamente pues pone a Nick a hacer pareja con un luchador que es considerado uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, Ray Stevens, quien llega a la AWA y hace, junto a Nick, se convierten por los próximos 4 años en una de las mejores parejas de todos los tiempos, ganando el campeonato mundial en parejas de la AWA en 3 ocasiones. Inclusive eran tan buenos que viajaron a otros territorios, incluso de la National Wrestling Alliance, a defender los títulos, debido a que los promotores querían ver la combinación de la pareja. Y si van a YouTube, existen varias luchas de ambos en parejas y en ocasiones, hay que admitirlo, hacen milagros cargando a parejas que realmente no merecen ni estar en el ring, pero ellos lo hacen lucir como estrellas, saben vender, saben cómo hacer el comeback, saben hacer las trampas y así por el estilo. Y dominan la AWA desde el año 71 hasta el año 74, cuando pierden los títulos. Y en televisión comienza la lloradera de que la compañía la tiene en contra de ellos, que ellos necesitan a alguien que vele por sus intereses, que la AWA tiene comprado a los árbitros, a la comisión, etcétera, etcétera, y que tendrían un nuevo manager, entrando la figura de Bobby the Brain Heenan, quien había llegado al territorio de la WWE, del territorio de The Culture, donde se había establecido como el mejor manejador de los Estados Unidos. Bobby Heenan y Nick inmediatamente hacen una conexión increíble, y vamos a hablar un poquito más de esta conexión más adelante en el podcast. Pero inmediatamente Heenan pues vigila por los intereses de Stevens y Nick, y logró que ganaran los títulos por última vez. Se tiene que decir que la combinación de Bobby Heenan y Nick Bockwinkel fue una combinación increíble. Si ustedes creen que la combinación de Paul Heyman y Roman Reigns es buena, créanme, la combinación de Heenan y Nick fue 10 veces mejor. Tenías a 2 personas, Nick, el luchador educado, usando palabras de domingo y hablándole a la gente como si fueran brutos, y Heenan por el otro lado antagonizando y que hablando basura, y Nick, ¿verdad? Pues diciendo, esta gente que viene a verme son unas personas no educadas, trabajan de 9 a 5, nosotros somos de Beverly Hills, somos elegantes, mira cómo vestimos, que era algo diferente, porque no se llegó a ver hasta más adelante en la lucha libre, ¿verdad? En los años 80, cuando vimos a Flair en todo su apogeo, pero Nick muchos años antes tenía esa imagen, ¿verdad? Del rudo que se creía mejor que los demás. Y Heenan por el otro lado, pues hablando pestes, pues imagínense esa combinación. Y algo que hacía la combinación aún más potente era que Heenan también podía luchar y era increíble como luchador. Inclusive se dice que si Bobby Heenan hubiese medido 5 pulgadas más, hubiese sido campeón mundial. Así que imagínense esa combinación de Heenan y Nick, fue, como dicen los chicos hoy en día, cinema, convirtiéndose en máquinas de generar hit y hacer de la AWA un éxito total, al punto de que en una lucha en Chicago, chequense en esto, el odio era tanto para Bobby Heenan y Nick, que un fan del auditorio sacó una pistola y disparó contra los rudos en una lucha. Imagínense en ese corre que se debió haber formado en el auditorio de Chicago, el tipo tirando tiros a Heenan y a Nick, llevando a que varios fans recibieran heridas de bala. Eso es un hit que nadie hoy en día tiene. La verdad que yo ni me puedo imaginar ese visual, todo el mundo corriendo y tiros por todos lados, ¿verdad? Hasta que la policía pudo detener al tipo. Ese hit
Era tanto que a pesar de que Verne no quería, ya que Verne quería mantenerse con el campeonato mundial de la IWA, el socio de Verne y quien tenía 50% de la empresa en ese tiempo, Wally Carver, le dijo, ¿sabes qué, papi? Es tiempo. Tenemos que sacarle provecho a este hit que tienen estos dos. Así que hay que darle el título porque that's money. ¿Sabes? Tenemos que hacer dinero y ya tú llevas 8 años como campeón. Así que, papi, vas a tener que hacerle el job. Así que convence a Verne y en noviembre 8 del año 75, ante un sold out en el St. Paul Auditorium, Nick plancha limpio en medio del ring a Verne, limpio sin la ayuda de Heenan, sin hacer trampa. Fue un jab completito. Verne vio las luces bien lindas esa noche. Y para convertirse de esa manera Nick en el nuevo campeón mundial de la IWA luego de un reinado de 8 años de Verne. Esto llevó un cambio en la filosofía del booking de la IWA. Ya a un lado, el campeón babyface que defendía frente a los monstruos o a los invasores que venían al territorio, pues ya había pasado de moda y ahora era uno donde era el chase por el título. ¿Quién podía acabar con el reinado del arrogante que nos llama humanoids y vividores de cupones de Nick y Heenan? ¿Quién podrá quitarle el título? Y eso pues cambió el booking del territorio y llevó a que el territorio explotara en cuanto a asistencia se refiere y en cuanto a popularidad. Es cierto que se habla mucho de los Horsemen, considerando conmigo, como el primer supergrupo, pero hay gente que podría hacer el argumento que el primero realmente lo fue la familia Heenan, compuesta de Nick, Ray Stevens, Bobby Duncan Jr. y Blackjack Lanza, que dominaron a la AWA en la segunda parte de los años 70. Aunque luego, pues Steven es traicionado por la familia, que es bastante bueno ese ángulo, lo pueden chequear en YouTube, está por ahí, y se embarca en un exitoso fuego contra Nick, pero la realidad es que the Bobby Brain Heenan, o the Heenan Family, se podría considerar como el primer supergrupo de rudos que hubo en la lucha libre. Y tuvo que haber sido un balde de agua fría también para Verne al ver que las asistencias para la IWA durante el reinado de Nick Bockwinkel o se mantuvieron y en algunas ciudades aumentó debido al gran odio que le tenían al campeón y debido al interés de ver un booking diferente. Tenía retadores. Podemos compararlo como cuando Steve Strong se hizo campeón universal, que refrescó el producto porque tenía diferentes luchadores retando por el campeonato. Bueno, pues eso sucedió en la IWA. Tenía diferentes luchadores, además de Verne, los babyface pudiendo retar a este nuevo campeón heel que tenía un odio increíble con un manager que la gente odiaba. Pues pueden imaginarse, eso era dinero en el banco. Nick fue tan exitoso como campeón, que fue el primer campeón de la AWA que fue invitado consistentemente, cuando digo consistentemente es que todos los meses, a defender el título mundial en territorios de la NWA, algo que no se veía en la historia del deporte desde que la NWA fue creada en 1948. Y vemos a Nick defendiendo el título en Memphis, en Houston, Southwest, Los Ángeles, Maple Leaf, Hawaii, World Class, Georgia, e inclusive Mid-Atlantic de Jim Crockett Promotion. O sea, eso volar la cabeza. Y en parte se debió a que los promotores de esos territorios lo conocían y sabían que era un tipo que sacaba hit, que podía luchar bien y que podía mantener las asistencias. Así que, aunque tenían el campeón mundial de la NWA, violaron una regla de la NWA y dijeron, yo quiero traer a Nick, y lo llevaron. Y fue exitoso como campeón mundial de la AWA defendiendo el título en esos territorios. Entre los nombres que derrotó en su primer reinado, luchadores con los que se enfrentó, podemos indicar a Andre the Giant, Ernie Ladd, Bruiser Brody, Ricky Steamboat, Dusty Rhodes, Jerry Lawler, Jumbo Tsuruta, Doc Crusher, Pedro Morales, Billy Robinson, Terry Funk, Rick Martel, Mr. Wrestling 2, Tommy Rich, inclusive tuvo una lucha de unificación con Bob Backlund en el territorio de Toronto, en Canadá. Fue tanto su éxito como campeón mundial de la IWA que en 1979 varios promotores de la NWA, encabezados por Paul Bosch, quien era el promotor de Houston y que era una de las personas más respetadas del territorio de la compañía NWA, se reunieron con Nick para ver si él estaría interesado en ser campeón mundial de la NWA para poner su nombre en la votación. Y Bosch creía que existía
una gran posibilidad de que tuviese los votos para ser campeón mundial, ya que muchos lo preferían a él como campeón que inclusive a Harley Race. Pero Nick creía en la calidad de vida y eso es lo que le daba la AWA. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues la AWA solo corría 13 a 15 veces al mes y en verano apenas corrían 3 a 5 shows, dándole todo ese tiempo libre, todo el resto del mes, donde Nick podía quedarse en su casa o inclusive, si quería luchar más, hacer su propio sketch o aceptar bookings por su cuenta, simplemente tenía que dar un porcentaje de 5% a Verne Gagne. Si quería luchar en Houston, aceptaba el booking y al otro día estaba en su casa. A diferencia del campeón mundial de la NWA, que obligatoriamente tenía que brincar de territorio en territorio, a veces con ningún día de descanso y a veces luchando 3 meses corridos. Y en esa época, Nick, entre sus bookings de la AWA y su booking independiente que hacía, según él mencionó o ha mencionado en diferentes shows, interviews y entrevistas, estaba ganando más o menos cercano a lo que estaba ganando Ray sin tener que matarse y jugar los juegos políticos de la NWA. En una entrevista le indicó que él hacía el 75% de lo que ganaba el campeón mundial de la NWA con el 33% del sketch. O sea, si el campeón de la NWA ganaba $1,000 luchando 7 días a la semana, él ganaba 750 luchando 3. Cualquiera, ¿verdad? Pues haría esa movida. Yo, siendo campeón, ¿sabes? Definitivo, a menos que seas como Ric Flair, que le encantaba pues estar de viaje en viaje, ¿no? Pues era diferente, pero se puede entender, ¿no? Porque Nick prefería la calidad de vida, estar con su familia, estar con su hija, estar con todo el mundo, mientras hacía buen dinero luchando, ¿verdad? Quizás en menos ocasiones que el campeón mundial de la NWA. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, en 1980, en una movida que solo Verne en su cabeza entiende, le indica a Nick que se quería retirar como campeón. Y pues, en el 81, Verne se enfrenta a Nick por el título mundial y derrota a este en un show con una asistencia de 18,000 personas, ganando el campeonato mundial, terminando el reinado de Nick de 1714 días. Lo más interesante, lo más triste de todo esto, ¿verdad? Pues que Verne, luego de un tiempo tener el título, decide retirarse y declara el título vacante 9 días después. Y en vez de hacer un torneo, en vez de hacer una lucha entre primeros contendientes, simplemente le dan de nuevo el título a Nick, ya que era el primer contendiente, lo cual al principio, pues sí, afectó la percepción de la IWA, pero Nick, a son de pulmón, volvió a establecer el título con una corrida espectacular durante ese año, ¿verdad? Pues 81 y 82, que nuevamente Verne la paró cuando a cambio de $50,000 le dio el título a Otto Wanz de la CWA de Europa por un reinado corto. Y Nick vuelve a ganar el título en octubre del 82 y para mí es la tercera corrida que, aunque fue más corta, fue mi favorita. Defendió el título no solo en la AWA, pero en todo territorio que le permitían. Luchas contra Wahoo McDaniel, Bruiser Brody, Tony Atlas, Pat Patterson, Dick Slater, Ricky Morton. Inclusive existe una lucha en Stampede Wrestling entre Nick versus Bret, que muchos que la han visto entera dicen que fue una lucha de 5 estrellas, 6 estrellas o 7 estrellas. Tristemente, lo único que existe en YouTube es una versión corta de esa lucha de 5 minutos, pero chequeanla. Un joven Bret contra un veterano Nick. Recuerden, Nick en este tiempo tenía casi 50 años y todavía estaba en su prime. Chequen, defendió el título frente a Angelo Mosca, su feudo contra The Junkyard Dog en Houston y su feudo contra Jerry Lawler en Memphis fue bello. Fue esos feudos que tú puedes ver esas luchas 10, 20, 30 veces y descubres algo. Chequeen una lucha que tuvo contra Dusty Rhodes en mayo del 83 en Houston. Una chulería de lucha. En la IWA tuvo 3 muy buenos feudos. Contra Tito Santana, contra Rick Martel y por supuesto contra Hulk Hogan, que en ese tiempo estaba con la fama del Hulkamania, ¿no? Y fue en este feudo que empezaron los problemas para la IWA, por decirlo así, ¿no? Porque Nick era el campeón y se encontró en medio del feudo entre Hogan por un lado y Verne Gagne por el otro. Aunque la decisión correcta, y eso pues es claro, era darle el título a Hogan. Puedo entender a Verne
hasta cierta manera, ya que Nick estaba over, tenía más contendientes. Si tú no mirabas el big picture, ¿no? Tenía más contendientes alrededor de la AWA listos para enfrentarlo y tenía contendientes en otros territorios que le podía traer más dinero a Verne. Pero sí, Verne debió haber sido con Hogan porque hubiese tenido que cambiar el booking, es correcto, pero yo creo que hubiesen podido hacerlo. Básicamente poner a Hogan en el papel de Verne y como hizo con Verne en los 70, pues hacerlo con Hogan y hubiese podido funcionar, que fue lo que hizo la WWE más tarde en el 84. Pero puedo entender en parte por qué, ¿verdad? Pues Verne estaba mirando, ¿cómo que dice? Estaba mirando el short term en vez de ver el long term. Estaba mirando el cuadro pequeño en vez de ver el cuadro grande. En el cuadro pequeño, pues sí, Nick tenía mejores retadores siendo campeón rudo, podía ir a otros territorios, enfrentarse a los babyface de esos territorios, lo cual había sido exitoso, pero sí, Verne debió haber seguido con Hogan. Inclusive, las asistencias de la AWA no se afectaron cuando no le dio el título a Hogan. No fue hasta que Hogan se fue, porque en el 84 fue un buen año de la AWA, 85 fue un buen año para ellos y 86. La casa se le vino a caer en el 87 y eso es pues otra historia. Pero, anyway, eso no es de aquí a allá. Lo triste o interesante es que quizás Hogan debió haberle ofrecido dinero a Verne para darle el título porque en febrero del 84 Verne nuevamente vende un cambio de título a la compañía de All Japan y pierde el título frente a Jumbo Tsuruta con Terry Funk de árbitro especial en otro luchón que invito a que vean en YouTube porque está pero que es muy bueno. Y ese básicamente, ¿verdad? Pues parecería que ese fue el último reinado de Nick Bowen, durante su carrera. Los próximos 2 años, básicamente, él fue un luchador usado para establecer a Rick Martel como campeón mundial, una vez que este le gana el título a Jumbo, y luchando en diferentes territorios como atracción especial y en Japón. Tuvo un feudito con Larry Zbyszko, pero básicamente tuvo un rol secundario hasta 1986, cuando problemas tras bastidores vuelven a meterlo, ¿verdad?, como la figura principal del asunto. Como saben, Stan Hansen y Verne tuvieron problemas con Verne tratando de que Hansen hiciera un jab. Hansen no quería hacer el trabajo porque no quería perder y no quería afectar su relación con Gigante Baba. Hansen llama a Baba y Baba le dice, no, yo no creo que pierda. So Hansen no se presenta y eso lleva, ¿verdad?, pues a que Verne recurra al viejo confiable, en este caso Nick, quien tenía 53, 54, y le da el campeonato mundial. El problema es que el título mundial lo tenía Hansen. Bueno, pues Hansen resolvió ese problema pasándole el título por encima a un truck y ellos tuvieron que cambiar el título. Y aunque la AWA en ese tiempo ya estaban comenzando a decaer, porque se le habían ido los Road Warriors, se le habían ido los Fabulous, se le habían ido un montón de luchadores, la realidad es que como en ese cuarto reinado tuvo algunas muy buenas luchas que pueden chequear en YouTube. Entre ellas recomiendo chequen con la lucha contra Ric Flair en Winnipeg, Canadá. Muy, muy buena lucha. Y la trilogía contra Kurt Hennig. En noviembre 15 del 86, la revancha de diciembre 25 y la tercera en Super Clash 2 y me darán las gracias luego. Especialmente la lucha de noviembre donde ellos luchan por 1 hora. Es una increíble lucha. Ustedes tienen que ver esa lucha y wow. Pierde el título contra Kurt en una movida de Verne para evitar que Kurt se fuera a la WWF, aunque poco después, ¿verdad? Pues Kurt Hennig se fue, ¿verdad? Pero para evitar que se fuera en aquel momento, pues le dio el título. Y poco después Verne le notifica a Nick que luego de 27 años ya no podía pagarle lo que habían acordado. Lo que lleva pues a Nick, ¿verdad?, a decir, bueno, pues entonces yo voy a presentar mi renuncia. Y Nick llama a Vince, quien le ofrece una posición de road agent o productor de lucha y de vez en cuando hacer de comentarista en la WWF. En el 89 abandonó la WWF disfrutando de su retiro, aunque de vez en cuando le entraba la piquiña y luchaba de vez en cuando, siendo su última lucha frente a la persona que lo ayudó a cambiar de técnico a rudo y que lo estableció, ¿verdad?, como un posible campeón mundial. En este caso, Dory Funk Jr. lucharon a un empate en el pay-per-view Slamboree 93 que se encuentra en Peacock y que pueden ver, y donde los dos veteranos pues demuestran que todavía podían meterle.
Esta aparición lo llevó a ser comisionado en la WCW del 94 y 95 y lo vimos en televisión, ¿verdad? Pues dando pues, el papel de comisionado o gerente general. También llegó a ser el presidente del Cauliflower Alley Club y está básicamente en todos los Hall of Famers que existen. Por ejemplo, está en el Observer del Hall of Fame, fue entronizado en el 1996 como parte de la clase inaugural. Está en el Professional Wrestling Hall of Fame Museum en el año 2003. Está en el Hall of Fame de la WWE, en el George Tragos Lutez Professional Wrestling Hall of Fame, en the National Wrestling Alliance Hall of Fame. En 2007 la revista Pro Wrestling Illustrated le dio Stanley Weston Award, que es un award que se le da a personas distinguidas por toda su vida, y el Cauliflower Alley Club le dio el Iron Mike Mazzotti Award, que es el honor más grande que se le puede dar a un luchador. Es considerado en varios libros como uno de los top 20 luchadores del mundo. Su influencia en el deporte se hace sentido desde Triple H y Chris Jericho, inclusive a Rey González, Gilbert, todos estos luchadores que usan tuxedo y que visten bien, bueno, pues fueron influenciados hasta cierta manera por Nick, a pesar de que quizás no lo sepan. Lamentablemente, pues Nick muere de causas que nunca fueron reveladas en la noche del 14 de noviembre del año 2015 a la edad de 80 años. Antes de su muerte estaba sufriendo, ¿verdad? Pues de pérdida de la memoria. Fue sobrevivido por su esposa Darlene, sus 2 hijos de su primer matrimonio, 2 nietos y 2 bisnietos. Su cuerpo fue cremado en Las Vegas y fue y la masa religiosa que siempre hacen fue celebrada en su ciudad natal de San Luis, Missouri, el 21 de noviembre del 2015. Pero la influencia de él, y otra vez, es el campeón mundial, yo creo que más underrated que existe, y yo creo que todo fan debería sacar tiempo y ir a YouTube y buscar en el rabbit hole lo que es Nick Bowenko y ver sus luchas. Pongan su nombre y van a encontrar otra vez sus luchas con Lawler, con Heenan, su lucha con Flair, su lucha con Junkyard Dog. Le sacó buenas luchas a Junkyard Dog, algo que era imposible en ese 82, 83. El tipo fue una estrella, el tipo fue tremendo luchador, tremendas promos. Chequense sus promos de él y Heenan juntos con Jim Okerlund, les va a encantar. Así que espero que hayan podido disfrutar de este podcast, un podcast que quería hacer desde hace tiempo, pero sabía que quizás era uno de esos donde admito que tenía miedo de que mucha gente no lo fuera a escuchar porque el tema, pero había que hacerlo. Y espero que hayan disfrutado de esta mirada a una de las más increíbles carreras de un luchador que podrán ver en la historia de este deporte. Y estoy hablando, ¿verdad? Pues del ex campeón mundial, 4 veces campeón mundial de la AWA y 4 veces campeón mundial en parejas también de la AWA, campeón en todos los territorios que participó. Increíble. Como menciona, Hall of Famer en todos los Hall of Famers que existen, y si abrieran uno mañana tendrían que ponerlo allí. Así que espero que hayan podido disfrutar de esta mirada, ¿verdad? A la biografía de Nick Bowenko, el campeón mundial más underrated en la historia de este deporte. Y la semana que viene continuaremos con una mirada a uno de los territorios, una biografía o uno de los grandes feudos de la lucha libre. Así que mientras tanto, sigan visitando Wrestling Done, sigan visitando desde los territorios, y el lunes en Stories from the Last Territory tendremos el año 1981 de la Capitol Sports Promotion. Mientras tanto, se despide su amigo el Cayman diciéndole como siempre, sayonara, amigos.